Fotografinautas, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que hoy vamos a poner a prueba el nuevo objetivo que Sony acaba de presentar, el nuevo 85mm 1.4 G Master 2. Estamos ante una distancia focal que es muy específica, es para un uso muy concreto porque los 85mm normalmente hablamos de ellos como ópticas para retratos. ¿Por qué? Por la distancia focal, son ideales para estar más o menos a esta distancia y poder hacer una fotografía de retrato. Además, en este caso tenemos una óptica que es 1.4 y esa luminosidad nos va a dar unos desenfoques y un aspecto, una tridimensionalidad muy llamativa, sobre todo cuando lo utilicemos a ese 1.4. ¿Qué ocurre en estos casos? Que tenemos que estar seguros que vamos a poder trabajar con el objetivo a su diafragma más abierto, a 1.4, es decir, que nos dé calidad, que nos dé garantías de que a su F más abierto nos va a ofrecer buena calidad de imagen. Ahí, sin duda que el objetivo, sobre el papel al menos, por la información que nos ha pasado Sony, va a cumplir con eso, ahora lo pondremos a prueba. Pero estamos hablando de un objetivo que tiene, por ejemplo, dos elementos SD y que además tiene otros dos elementos XA, que son extremasféricos. Estos elementos lo que nos van a asegurar es que de esquina a esquina tengamos una imagen nítida y con ausencia total de aberraciones cromáticas. En cuanto a construcción, es algo que no solemos contar mucho, pero bueno, son 14 elementos divididos en 11 grupos, que esto no tiene por qué traducirse ni en algo bueno ni en algo malo, pero bueno, para que tengáis ese dato ahí. Esos elementos CD y XA lo que nos van a hacer es ofrecernos esa calidad de imagen extrema. Y nosotros, que somos un poco perros, vamos a ponerlo a prueba, y además hoy que tenemos este sol de justicia aquí en Majadahonda, lo vamos a poner de prueba siendo un poco malos, porque aprovechando este contraluz que nos hace el sol en estas hojas, vamos a ver si realmente o no ha conseguido Sony eliminar totalmente la aberración cromática de este 85mm. Vámonos a ese 1.4 y vamos a hacer una foto que, creedme, que tengo el sol totalmente enfrente en la cara. Y si el objetivo es capaz de lidiar con este contraste, voy a mirar dentro del visor y la verdad es que es una pasada porque en cuanto uno hace la foto, ya en la pantalla muchas veces cuando tenemos aberración cromática, que son estas pequeñas líneas moradas que tenemos en los contornos en contrastes muy altos, no se ve nada. Metiendo el ojo en el visor, ampliando la foto a tope, es que no hay. Se puede intuir a lo mejor en alguna hoja que tiene el sol, pero que está sobre el sol totalmente en contra, nada, pero es prácticamente un píxel de línea, pero creedme que nada. En cuanto a aberración cromática, la verdad es que el rendimiento del objetivo es excelente. Una de las cosas que nos ha comentado Sony es que el objetivo nos va a hacer unas transiciones más suaves entre el fondo y el sujeto que tenemos a foco. No nos han dado una especificación técnica concreta de lo que sea consecuencia de esto. Esto hay muchas veces que los fabricantes lo hacen pues a través de tratamientos que hacen en los elementos de vidrio que tiene el objetivo y pues lo que va a evitar es que los contornos o que notemos un escalonado en las distancias focales o en la profundidad de campo, pues que sean un poquito más suave. Lo que hace es como según nos vamos a los extremos de la óptica, lo que suelen hacer es aplicarles algún tipo de coating que lo que hace es perder un poquito, que pierda un poquito de definición para que todas esas transiciones sean más suaves. Eso no quiere decir que el objetivo pierda nitidez como tal, sino que es buscar un equilibrio entre elementos que haga que esos desenfoques sean bastante más suaves. Voy a aprovechar estas pequeñas hojas que tenemos por aquí en este macetero para que veáis cómo hace la transición de un elemento que está enfocado en un plano medio, cómo tenemos desenfoque por la parte delantera y cómo poco a poco se nos va yendo el desenfoque hacia la parte de atrás. La verdad es que es un desenfoque que es muy bonito y que va a sacar el máximo rendimiento, vamos a percibir su máximo esplendor cuando hagamos fotografía de retrato con él. Y una cosa es la aberración cromática, pero otra es la nitidez, la cual, como os he comentado al principio, también nos comenta Sony que ha trabajado en que el objetivo sea nítido de esquina a esquina. Y esta prueba que mejor hacerla con algo que esté siempre a la misma distancia, que no sea un sujeto que sobresale, aunque como os he dicho antes, es un objetivo que va muy dirigido a la fotografía de retrato, en la que normalmente tendremos un sujeto que ocupe sobre todo la parte central, que es la parte más dulce de la óptica, y en las esquinas lo que tendremos habitualmente son desenfoques, pero bueno, hay que mirar la nitidez que nos ofrece este objetivo. Y para eso una pared de ladrillo es ideal porque nos va a permitir hacer una foto y poder revisar tanto en el centro como en las esquinas la nitidez que tiene. Hemos hecho esta fotografía con el diafragma 1.4, es decir, a su diafragma más abierto, y en
todas las revisiones que mientras yo os hablo he podido hacer, tanto en el visor como en la pantalla de la cámara, vosotros lo vais a ver mejor porque estáis viendo la imagen ampliada, la verdad es que el objetivo es extremadamente nítido, incluso a 1.4, sobre todo en la parte central. Si nos vamos a los laterales o a las esquinas, la verdad es que se sigue comportando de forma espectacular, vemos que el objetivo sigue siendo muy nítido. Sí que percibo una pequeña, un poco más de nitidez en la parte central que en las esquinas, pero es que pese a eso, yéndonos a las esquinas, el objetivo podría ser, según tenemos nitidez en la esquina, ser la parte central y deciros que es un objetivo sin duda que es muy nítido. En cuanto a la velocidad de enfoque, es otra cosa crítica de estos objetivos, que son fijos, que son muy luminosos y que tienen una profundidad de campo muy pequeña. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar que sigan a nuestros sujetos, porque vamos a tener una zonita muy pequeña enfocada y necesitamos que sean rápidos y que sean precisos. Y Sony nos comenta que gracias a la incorporación de 2 motores XD va a conseguir que el objetivo sea 3 veces más rápido que el modelo anterior, que databa de 2016, esa primera versión de este 85 1.4, y eso es en modo foto. Nosotros, para que ilustraroslo esto y que lo podáis ver, lo hemos puesto en modo vídeo, hemos puesto la F lo más reactivo posible y no solamente fijaos en el bokeh que tengo, que es espectacular, sino que fijaos en la velocidad de enfoque. La distancia mínima es de 0,85 metros, así que no me voy a acercar más, me voy a alejar un poquito y veréis ahora cuando salgo de plano y cuando vuelvo a entrar en plano la velocidad del objetivo. Deciros, insistiros en eso, en foto es incluso más rápido de esto que estáis viendo ahora durante la grabación de vídeo. Como veis, en calidad de imagen no hay nada que reprochar a este nuevo 85 1.4 GM2. Además es un objetivo que en peso también es más ligero que la versión anterior, son 692 gramos. En cuanto a manejo y ergonomías del objetivo, bueno, tenemos el anillo de diafragma que ya encontramos en casi todos los objetivos de Sony, con esa pequeña muesca más para ese modo auto, el cual podemos bloquear en el botón de lock de iris y ya no lo moveremos. Tenemos un par de botones configurables, el cual podemos utilizar para bloqueo de AF u otras funciones, y como no, este anillo de diafragma tiene también una opción con de clic para todos aquellos que estén buscando esta óptica también para la grabación de vídeo. En la parte izquierda tenemos el selector de AF/MF y poco más. Y sin duda una de las cosas que más me ha llamado la atención es, fijaros, el pedazo de lente frontal que tenemos, que es de 77 milímetros, y esas 11 palas de diafragma que podéis ver ahí al reflejo del sol. Y lo cierto es que es un objetivo que en cuanto a calidad de imagen es excepcional. Hemos visto que no ofrece ninguna aberración cromática, es muy nítido de esquina a esquina, incluso diafragma más abierto, es más ligero que la versión anterior e incorpora todas las novedades junto a ese doble motor XD que hace que sea muy rápido enfocando. Pues parece que es todo genial. Nos quedaría hablar del precio, que bueno, muchos podéis pensar que es un poco menos genial, pero bueno, son 2.100 euros el precio que va a tener este nuevo 85 mm 1.4 GM2. Es un precio que desde mi punto de vista está más o menos en consonancia con cómo está el mercado hoy en día, y me parece que por la calidad que nos da el objetivo y por lo que nos ofrece, no me parece que sea un objetivo tampoco extremadamente caro. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que si tenéis alguna duda la podéis dejar abajo como comentarios y la responderemos lo antes posible, sin olvidaros de todas nuestras redes sociales y esos directos que hacemos semanales a través de la plataforma de Twitch. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la vista.